Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Seguimos en el Evangelio de Juan. Y entonces, si has estado con nosotros desde el principio, hemos caminado ya por unos meses desde Juan capítulo 1, y se acuerdan del propósito del Evangelio de Juan. Juan nos lo dice para que veamos su gloria y creyendo tengamos vida eterna, para que creamos en Él y creyendo tengamos vida eterna. Ahora estamos en el capítulo 19 y entonces llegamos al clímax de la historia. Llegamos a donde todo apunta, incluso desde Génesis 1, vamos a ver 4 profecías que Jesús cumple, y no nada más 4, todas, absolutamente todas las profecías que se leen en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo, pero nada más tenemos tiempo de ver 4 profecías. Entonces, en este capítulo vamos a ver lo que Jesús hizo, lo que Jesús fue capaz de realizar, de cumplir. Cuenta la historia que Arquímedes, no sé si has escuchado de Arquímedes, si estudiaste álgebra, cálculo, tal vez ahí te platicaron de nuestro buen amigo Arquímedes. Y cuenta la historia que Arquímedes, en ese tiempo el rey era Hierón. Hierón era un rey, no es el rey romano, Herodes o otro rey. Este rey está en Grecia, es un rey griego, se llama Hierón, y este rey era iracundo, era inseguro, era violento. Y entonces cuenta la historia que llama a Arquímedes. Arquímedes era conocido en ese momento por sus invenciones, por sus fórmulas, por lo que había conseguido en el área de las matemáticas. Y entonces el rey Hierón manda a hacer una corona. Y esta corona era una corona triunfal, lo declaraba como el único rey delante de los griegos. Entonces quería que esta corona fuera especial y esta corona fuera de oro, toda totalmente hecha de oro puro. En ese entonces no era nada barato, era muy caro, era muy difícil de encontrar esa cantidad de oro, pero el rey era muy inseguro. Entonces llama a Arquímedes y le dice: mira, Arquímedes, mandé a hacer una corona de oro, pero quiero asegurarme que esté hecha de oro. No quiero que sea de fayuca como lo que muchos de nosotros compramos en el Callejón del Diamante, ¿no? Tal vez ahí esté pintado de pintura dorada y ya nos dicen que es oro y no la creemos. El rey se quería asegurar que era
totalmente hecha de oro. Entonces le dice a Arquímedes, quiero que me pruebes que la corona que me mandé a hacer es de oro, pero no quiero que la raspes, no quiero que la modifiques, no quiero que la dañes. Entonces Arquímedes no pudo quebrar un pedazo o echarle ácido o modificarla en absoluto, ni siquiera la podía maltratar o tocar. Entonces Arquímedes tenía la tarea de descubrir si esta corona era de oro. Entonces la historia nos cuenta que un día estaba ahí en la tina, se estaba bañando, se da cuenta que al entrar a la tina el agua sube y se le ocurre una idea. Entonces, si su cuerpo es de una masa, de un peso determinado, entonces puede hacer lo mismo con la corona, puede comparar el peso de una barra de oro puro, de la misma cantidad de la corona, y entonces puede descubrir si esa corona es hecha de oro o tiene otra cosa más ligera que no sea oro. Entonces, Arquímedes sale emocionado, la historia nos dice que sale desnudo de la emoción, sale desnudo de la bañera, sale a gritar a las calles y grita, algunos saben, ¡Eureka! ¡Eureka! Y entonces cuando nosotros descubrimos algo, decimos Eureka, pero viene de lo que Arquímedes decía, Eureka en griego es lo encontré, lo he encontrado. Ya muchas frases en la historia que nos recuerdan de eventos especiales, de eventos que partieron la historia, que partieron la humanidad, que partieron muchas veces cómo entendemos nosotros lo que somos ahora. Alejandro Magno llega a conquistar desde Macedonia hasta la India. Si has visto un mapa de Macedonia hasta la India, es absolutamente todo el Mediterráneo y más, es el este y el occidente. Y entonces Alejandro Magno llega a conquistar el último imperio, estaba en los 30 años, imagínate, a los 30 años, 33, había conquistado la mayor parte del Mediterráneo, entonces acaba de conquistar el este y dice la historia que se levanta en su caballo y dice, no hay más territorio que conquistar, no hay más reyes que derrocar, no hay más victorias que vencer, lo había conseguido, había hecho absolutamente todo. Pero esta mañana, esta tarde, en este capítulo, vamos a ver a otra persona que dice algo mucho más importante. Lo que hace Arquímedes últimamente es mejorado después, es olvidado, se hacen nuevas fórmulas, se hacen nuevos métodos. Lo que hace este Alejandro Magno es deshecho después, es olvidado. Llegan otros reinos, llegan otros imperios. Pero vamos a ver que en este capítulo, Jesús siendo crucificado en la cruz, Jesús a punto de morir en su último aliento, dice, te diría la frase más famosa en la humanidad, la frase que todo cristiano, que toda iglesia debería de recordar. Y entonces en su último aliento, ¿te acuerdas lo que dice? Consumado es, todo se ha cumplido. Entonces en este capítulo vamos a ver lo que precisamente Jesús ha cumplido. Vamos a ver lo que Jesús ha consumado. Entonces, déjamelo separarte, te lo separo en dos puntos otra vez, para que no te confundas, para que no te pierdas, para que no estés pensando qué vas a comprar hoy, si los tacos de canasta van a ser con queso, sin queso. Déjame dividírtelo en dos puntos y así puedes tener la idea de lo que este mensaje es. El primer punto es que Jesús cumple las profecías, que Jesús cumple las promesas de Dios. Entonces, cuando Jesús dice todo se ha cumplido, Jesús está cumpliendo, Jesús está realizando todo lo que Dios había prometido, todas las profecías. Y vamos a ver este ejemplo solamente en 4 profecías. Te diría que hay bastantes, hay muchísimas, no nos daría tiempo. Lo que vamos a hacer en este primer punto es ver las profecías que se cumplieron. En el segundo punto vamos a ver otra cosa que Jesús hizo y la importancia que tiene para nuestras vidas. Pero quiero que vayas conmigo ahí al versículo 23. Entonces, Pilato entrega a Jesús a los judíos para que lo crucifiquen. Este es el inicio de la pasión de Cristo. Los soldados lo toman, lo entregan a los judíos. Pilato, ¿te acuerdas? Se enfrenta con la verdad. Pilato tiene la oportunidad de hincarse delante de Jesús, reconocerlo como rey, decir todo esto es mentira,
tú eres la verdad, pero Pilato lo rechaza, lo entrega con los judíos y entonces empieza la crucifixión. La crucifixión era la tortura más grotesca que se había inventado, que se había creado en ese tiempo. Los romanos eran conocidos por su violencia. Crecían para la guerra, nacían para la guerra, eran entrenados para la guerra y entonces cuando Pilato entrega a Jesús, lo entrega para crucificar, los soldados lo golpean. No es la golpiza que le dan en el capítulo 18, ¿te acuerdas? En el capítulo 18 lo visten como rey, le ponen coronas de espina, lo abofetean. Había 3 tipos de golpizas que los soldados daban. La primera era cuando había, no sé, un borracho, cuando había alguien que causaba un delito menor, prácticamente te encerraban, te daban una advertencia. La segunda golpiza era más severa, era donde visten a Jesús en túnica, es en el capítulo 18, te golpean entre varios hasta que los soldados se cansen, te golpean, te hacen sangrar, te lastiman y te dan una advertencia. Si lo vuelves a hacer entonces ya estás enfrentando al Imperio Romano y va a haber consecuencias más grandes. Ese es en el capítulo 18. En el capítulo 19 vemos la tercer golpiza, el tercer tipo de golpiza que le dan a Jesús. Y este tipo de golpiza se llamaba el verberato. Y el verberato era una condena de muerte. Prácticamente lo que consideraríamos hoy como tal vez la silla eléctrica. Cuando te mandan a la silla eléctrica ya sabes que no vas a salir vivo de ahí. Bueno, cuando te mandaban a crucificar, incluía el verberato. Y entonces el verberato era donde te agarraban, te amarraban en un poste con látigos. Al final había plomo, había hierro, había huesos. Te castigaban, te daban latigazos. Y entonces la regla era que hasta que el último soldado, una compañía de 4 soldados, los soldados eran fuertes, entrenados, estaban preparados para la guerra, tenían condición física. La regla era que hasta que el último soldado, o si el 4.º soldado ya no tuviera más fuerzas, entonces el verberato, la golpiza terminaba. Entonces iba un soldado, se cansaba, iba otro soldado, se cansaba, el 3.er soldado, el 4.º soldado. Este historiador judío en esa historia, Josefo nos relata que muchas veces la mayoría de los malhechores que eran golpeados en el verberato no sobrevivían. Y entonces nos relata que en esta golpiza muchos de los huesos eran expuestos, muchas de las entrañas eran expuestas y muy pocos de los que pasaban por el verberato sobrevivían. Y entonces era con el propósito específico de debilitarte, de hacerte sangrar, de humillarte porque te encueraban y entonces eso era antes de la crucifixión. Y entonces vemos que las profecías se dan en este contexto. Jesús es golpeado, Jesús es maltratado, Jesús es crucificado, llega al monte del Calvario, se acuesta, lo ponen en una cruz, levantan esa cruz y al momento de estar ahí clavado en esa cruz empiezas a tratar de respirar, pero es bastante difícil respirar en esa posición, te va sofocando. Era una tortura, era bastante humillante. En ese contexto los soldados son los que se empiezan a pelear por las vestiduras de Jesús. Y era algo bastante común que los soldados hacían. Era donde se ganaban sus pesos para irse a echar una cerveza. Entonces agarraban las piezas, los vestidos de los bandidos que estaban siendo crucificados y entonces ahí mismo los repartían. Ponte a pensar en la humillación, en el sentir de los que estaban ahí viendo que su familiar estaba siendo crucificado. Todavía ni siquiera estaba muriendo y entonces los soldados ya estaban repartiéndose las vestiduras de Jesús. ¿Y te acuerdas lo que dice este capítulo? Lo acabamos de leer. Entonces llegan y agarran su manto, lo parten entre 4. Después llega la túnica tenía solo una pieza, no la querían deshacer, no querían que perdiera su valor. Entonces echan suertes, echan un volado para ver quién gana esta túnica. Ahora quiero que veas conmigo que aquí se cumple la primera profecía. Y vamos a ver la relevancia que tiene todo esto en el segundo punto. Pero quiero que veas cómo Dios está en control. Cómo Jesús cuando dice consumado es, está incluyendo absolutamente todo el plan de redención. Entonces la primera profecía que se cumple, fíjate lo que dice Salmo 22, versículo 18.
Salmo 22, versículo 18, dice, puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Es un poco específico, ¿no te parece? Un poco muy específico. Ahora, este salmo lo escribe David. Y lo escribe David cuando está siendo perseguido por, ¿te acuerdas? El rey Saúl. Ahora, fíjate, ponte a pensar conmigo en esto. David escribe el Salmo 22 cuando está siendo perseguido por el rey Saúl. Y fíjate lo que dice. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. Se sigue leyendo, dices, toros de Basán me rodean, se mofan de mí, mis manos y mis pies han sido perforados. David lo escribe cuando es perseguido por el rey Saúl. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuándo es que David fue perforado, sus manos y sus pies fueron perforados? ¿Cuándo es que sus vestiduras fueron repartidas? ¿Cuándo es que fue clavado? ¿Cuándo es que fue rodeado por sus enemigos y mofado? No. Pero fíjate que David escribe este salmo proféticamente, bajo la inspiración de Dios, bajo la soberanía de Dios. David está describiendo lo que últimamente está apuntando al plan de redención de Dios. Entonces, fíjate lo que pasa. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Regresa conmigo al versículo 24. Fíjate lo que Juan nos dice. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. ¿Te das cuenta? Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Este salmo es mesiánico, nos describe al Mesías. Si lees Isaías 53, vas a ver la misma descripción específica. Entonces, fíjate, para que se cumpliera, esto sucedió para que se cumpliera lo que la Escritura dice. Se reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. Cuando Jesús está en la cruz y dice consumado es, todo se ha cumplido, está diciendo todo se ha cumplido, todo lo que Dios había prometido desde Génesis 1, vamos a ir a Génesis 1 ahorita. Pero fíjate la segunda profecía es que toma vinagre. Versículo 28-29 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, ¿te das cuenta otra vez? Para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús toma este vinagre. No es el vinagre con mirra que Jesús rechaza en Marco. El vino con mirra era un vino embriagante, te adormecía, te anestesiaba, te ponía japizón, entonces no sentías los efectos. Estabas medio mareado y estabas más para allá que para acá. Entonces Jesús rechaza eso. Date cuenta de la relevancia incluso de esa profecía. Jesús está totalmente en control, está cumpliendo el plan de redención. Salmo 22 dice que le dan vinagre, no le dan vino con mirra, le dan vinagre. Jesús rechaza el vino con mirra, no quiere estar anestesiado, no quiere estar borracho, quiere soportar esto entero, pero acepta el vinagre. El vinagre era prácticamente un vino ya hecho vinagre, bastante barato. Era ya dejado ahí que se queme o que se eche a perder, y entonces ese vinagre era prácticamente para quitar la sed, como cuando nosotros después de hacer ejercicio nos echamos agua de limón, prácticamente no tiene ningún efecto, es ese tipo de vinagre. Pero fíjate lo que dice Salmo 69, 21. Salmo 69, 21 dice, busqué compasión y no la hubo, busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron vinagre. No nos da tiempo, pero si vas al Salmo 66, está apuntando al Mesías, está apuntando al cumplimiento de las promesas de Dios. Otra vez, fíjate lo que dice ahí mismo en el versículo 28, para que se cumpliera la Escritura. En otras palabras, Juan nos está apuntando a la realidad de que Jesús
está cumpliendo las promesas que Dios había prometido. En ese momento Jesús está haciendo todo lo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Entonces, en estas 4 profecías Jesús está realizando el plan de redención. La tercera, fíjate lo que pasa, no se le quiebra ningún hueso. ¿Te acuerdas en la semana que están ahí celebrando la semana del Sabbat? La semana de Pascua es donde celebran la redención que Dios ha hecho en medio de ellos, por ellos, a pesar de ellos. Y entonces Éxodo nos dice de rápido que el pueblo de Israel está en Egipto. Dios escucha las plegarias, escucha los ruegos de su pueblo, llega, Dios lo rescata y entonces les dice que hay que sacrificar un cordero sin mancha y entonces con esa sangre cubrir sus casas. Y entonces Dios va a perdonar a aquellos que confiaron en las promesas de Dios. Esa es la Pascua, entonces ellos estaban celebrando precisamente en esa semana. Ponte a pensar en esa semana donde Cristo murió, estaban celebrando la Pascua y entonces en esa semana los judíos no podían tener ningún muerto al aire libre. Era un día muy solemne, era una celebración bastante respetada, mucho menos cuando era el Sabbat, cuando era el día de reposo. Entonces, ¿te das cuenta en qué día estamos aquí? Estamos en viernes, después en la tarde del viernes empieza el Sabbat. Cuando es el Sabbat no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces una práctica que se hacía era que les quebraban todos los huesos con un martillo de hierro a los que estaban ahí colgados, para que usualmente la crucifixión tardaba 3 días. Era un evento bastante grotesco, bastante doloroso, era una tortura. Ya después de que morías, no te permitían bajar el cuerpo hasta que buitres llegaran a comer los restos, y los familiares deberían de ver todo eso. El punto era, no te atrevas a ir en contra del imperio romano. Jesús está siendo acusado de sedición, de llamarse rey, ¿te acuerdas? Pero entonces los judíos intervienen, dicen es Sabbat, estamos en la Pascua, y entonces los soldados, Pilato, indiferente, accede, van a que le quiebren los huesos a los malhechores. Y fíjate lo que pasa en el versículo 33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Ve conmigo al 36, dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. Otra vez Juan nos dice, esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. En otras palabras, Dios no miente, si Dios promete algo lo cumple. Fíjate lo que dice, no le quebrarán ningún hueso y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Si nos diera tiempo iríamos a Isaías 53, también padrísimo, pero vamos a enfocarnos en en el Cordero de la Pascua. Dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso. Ahora, fíjate lo que pasa. Ve conmigo, te voy a poner ahí los versículos en la tele, ¿sale? Si te estás durmiendo, haz un esfuerzo, agarra la Biblia y trata de buscarlo, ¿sale? Génesis, Éxodo, el segundo libro. Fíjate lo que dice, Éxodo capítulo 12, 46. La Pascua deberá comerse en casa y de ahí no se sacará ni un solo pedazo de carne, tampoco se le quebrará ni un hueso al animal sacrificado. El animal era el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua. Estamos en la semana de la Pascua, los judíos están celebrando la Pascua. Fíjate lo que pasa, Jesús está siendo sacrificado, no se le quiebra ningún hueso, bajo la soberanía de Dios, bajo el control de Dios, incluso ni un hueso se le quiebra a Jesús, a los otros malhechores se le quiebran, se dan cuenta que Jesús ya está muerto. Fíjate Números capítulo 9, versículo 12, Números capítulo 9, versículo 12, solo que en este caso la celebrará, están hablando de la Pascua, la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo, el mes Nisan. Dice, comerán el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, el cordero de la Pascua. Versículo 12, y no dejarán nada del cordero para que el día siguiente, Fíjate lo que dice, ni le quebrarán ni un solo hueso. Cuando celebren la Pascua lo harán según las disposiciones al respecto. ¿Te das cuenta de las profecías cumplidas?
todo se ha cumplido al pie de la letra. Déjame ir a otra cita, Salmo 34, un salmo mesiánico, un salmo donde los judíos ponían su fe como el Mesías que habría de venir. Rechazan a Jesús, pero su escritura, la Biblia, no puede mentir. Fíjate lo que dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. ¿Te das cuenta? Dios está en control. Fíjate lo que Jesús está cumpliendo. Es el Cordero Pascual, nos está apuntando a la realidad que en esa semana los judíos, sin saberlo, están celebrando, están sacrificando al Cordero Pascual, y ese sacrificio no tiene efectos porque lo están haciendo sin fe, están rechazando al Cordero, pero el pueblo de Dios pone su esperanza en el Cordero Pascual, en Jesús, en ese sacrificio que hizo. La última profecía, y después vamos a ir a las implicaciones para nuestra vida. Fíjate la última profecía. Jesús es contado entre pecadores. Ve conmigo al versículo 16. Dice: entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo llamado Gólgota. Versículo 18, fíjate lo que dice: ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús es juzgado entre pecadores, Jesús es contado como pecador. Jesús, ¿te acuerdas? Justo, sin mancha, perfecto, es contado, es culpado como pecador. Fíjate lo que pasa, Isaías 53, versículo 12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín entre los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos, intercedió por los pecadores. Fue contado entre los transgresores, fue juzgado entre los transgresores. No solamente es que es la profecía de Isaías cumplida, sino nos está apuntando a la realidad de que es el Cordero de la Pascua. ¿Te acuerdas lo que aconteció en el Cordero de la Pascua, en el sacrificio pascual? Llega el pueblo de Dios y debe de sacrificar a un animal perfecto. Y entonces desde aquí se nos está diciendo las consecuencias de nuestro pecado. Esto del sacrificio no era nada nuevo. Génesis 1, ¿te acuerdas? Adán y Eva están en el jardín. Adán y Eva pecan, desconfían en las promesas de Dios, deciden escoger su propio camino. En ese momento llega Dios, busca a Adán y a Eva, se esconden. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Porque están desnudos. Llega Dios, los busca, están desnudos. ¿Te acuerdas lo que hace Dios? Mata a un animal, derrama la sangre de este animal y con su piel viste la desnudez de Adán y Eva. Desde Génesis 3 se nos está diciendo la paga del pecado es muerte. Desde Génesis 3 se nos está diciendo que Dios está procurando la redención de su pueblo a pesar de su pueblo. Entonces llega Adán y Eva, son cubiertos con la piel de este animal, a costas, al precio de la vida de este animal, un protoevangelio. ¿Te acuerdas entonces ya después cuando Dios llama a Abraham? Después llega José, está en Egipto, están siendo esclavos, Dios los va a redimir y entonces se celebra la Pascua, salen libres, son redimidos a costa, a precio de la vida de un animal. ¿Te acuerdas? Este animal es perfecto, sin mancha. Después Dios los llama al desierto y Dios les da la ley. Dios les dice cómo es que pecadores pueden alabar a un Dios santo, cómo es que un Dios santo puede aceptar la alabanza de gente pecadora. Y entonces en esa ley se describe precisamente, meticulosamente, lo que deberían de hacer. Y había entonces un tabernáculo, había entonces un altar de bronce, y entonces el pueblo de Dios entraba a la puerta principal y lo primero que veían era ese altar de bronce. Después era el lugar santísimo, la señal era clara: no puedes acercarte a Dios sin antes sacrificar, sin antes pagar por tu pecado. La idea era clara: no te puedes acercar a Dios por tu propia cuenta, por tus propios méritos. Y entonces se nos dice que deberían de sacrificar. Y había un día, el día de la expiación, ¿te acuerdas? Y ese día de la expiación había un cabrito,
Y en ese cabrito el sumo sacerdote ponía sus manos y el pecado de todo el pueblo, ¿te acuerdas?, se transfería a ese cabrito. Y ese cabrito ahora era sacado fuera de la tierra del pueblo de Dios. Y ese cabrito debería de morir en el desierto. Se nos dan sombras incluso del sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio significa el sacrificio que remueve el pecado del pecador. Entonces, el pecado del pueblo de Dios es transferido a ese cabrito. Todo lo que el pueblo de Dios ha hecho en contra de Dios es transferido a ese cabrito sale fuera de la tierra de Israel. La idea es que ahora el pecado está lejos del pueblo de Dios. Pero no fue gratis, porque un cabrito tiene que morir, un animal tiene que morir. Entonces había un cabrito que era el cabrito de la expiación y había un cordero, y ese cordero era perfecto, y ese cordero tenía que sacrificarse cada año el día de la expiación. Y entonces en ese sacrificio no tenía que tener mancha, su sangre tenía que ser derramada, su sangre tenía que ser esparcida en el pueblo. Y la idea era clara: tus pecados cuestan. La consecuencia del pecado es la muerte. Debe de haber derramamiento de sangre. Ahora, no sé si te parece incluso grotesco, si te parece raro todo esto. ¿Por qué tenía que haber tanto sacrificio, tanto derramamiento de sangre, tanto dolor? Imagínate los sonidos, los olores. El pueblo de Israel diario, sin excepción, tenía que presentar sacrificios. Diario, haces un sacrificio, te vas a acostar, te levantas, vas a hacer un sacrificio. Te acuestas, te levantas, vas a hacer un sacrificio. ¿No te parece grotesco? ¿No te parece raro? ¿No te parece violento? La idea era precisamente esa. Nuestra condición delante de Dios es grotesca. Hemos violentado el plan de Dios. En Génesis 3 hemos rechazado su voluntad. Delante de Dios no podemos presentarnos por nuestros propios méritos. Estamos sucios delante de Dios. Todo lo que el pueblo de Dios hacía en esos sacrificios apuntaba a la realidad de que no nos podemos acercar a Dios. Debería de haber la paga por nuestro pecado. Y esa paga era un animal perfecto. Esa paga era un animal sustitutivo. En otras palabras, ese animal sustituía a la persona que estaba haciendo ese sacrificio. Porque en realidad, cuando tú hacías ese sacrificio, ese animal te estaba sustituyendo. Entonces, significaba que el que debería de morir eras tú. El que debería de derramar su sangre eras tú. En Génesis 3, cuando Adán y Eva rechazaron la voluntad de Dios, Dios hubiera, porque Dios es soberano, yo no soy Dios, mi justicia no es su justicia, pero Dios hubiera rechazado a Adán y Eva, se hubiera deshecho de ellos, hubiera hecho otra creación mucho mejor. Pero ¿qué decidió hacer? Quitarle la vida a uno de los animales de su creación para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús es contado entre pecadores, cuando Jesús es contado pecador, Jesús está haciendo la expiación, el animal expiatorio del pueblo de Dios. Jesús está cargando con el pecado del pueblo de Dios. Jesús es considerado pecador. Jesús es aquel que absorbe cada una de las transgresiones del pecador. No solo eso, sino que Jesús es nuestra propiciación. Jesús expía, Jesús quita nuestro pecado, pero Jesús es nuestra propiciación, o sea que Jesús hace que Dios sea propicio con nosotros. En otras palabras, el Evangelio no nada más es que Cristo nos quita nuestros pecados, sino que Cristo nos imparte, nos imputa, nos da, nos viste, nos cubre de su justicia. Entonces, si delante de Dios éramos abominables, detestables, rechazados por nuestro pecado, ahora en Cristo, por los méritos de Cristo, por la muerte de Cristo, somos hechos justos. Dios no solo nos ve como ya no tenemos deuda, sino nos ve vestidos con la justicia de Cristo.
Es por eso que en todas las epístolas los santos, los creyentes son saludados como santos. ¿Te sientes santo? ¿Eres santo? Date cuenta de la realidad de esto, que en la cruz de Cristo entonces Cristo nos viste con su justicia. Ahora, si has puesto tu fe en Cristo, no hay nada en absoluto, nada que pueda hacerte ser injusto delante de Dios, porque tu salvación jamás dependió de ti. No hay nada que te haga ser más amado por Dios, tus disciplinas, tu obediencia, tu religiosidad. Esa situación, ese estado está en Cristo y entonces Cristo te viste con su justicia. Ahora fíjate lo que pasa. Cuando Jesús está caminando, está subiendo al monte, ¿te acuerdas que está cargando la cruz? Y entonces los historiadores, los comentaristas, los padres de la iglesia han visto aquí un simbolismo incluso también en el cumplimiento de lo que pasó con Isaac y con Abraham, ¿te acuerdas? Este Dios le dice a Abraham, ve, sube al monte Moría y sacrifica ahí a tu hijo, a tu único hijo. ¿Te acuerdas entonces lo que pasa? Abraham sube desde temprano, en oscuridad, en dolor, en tristeza, hace que Isaac cargue la madera, sube al monte que es el mismo monte donde Jesús está siendo crucificado. Es el mismo monte donde Jesús está siendo crucificado, date cuenta de esto. Es Jesús subiendo, cargando su propia cruz, como Isaac subió al monte cargando la madera. Si Dios salvó a Abraham de experimentar la muerte de su propio hijo, en este momento Dios no se está librando de experimentar la muerte de su propio hijo. Abraham no vio a Isaac muriendo, pero Dios está dispuesto a ver a su propio hijo siendo sacrificado, siendo maltratado. ¿Te das cuenta lo que pasa ahí en Génesis cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac? Llega un animal y ese animal de la nada aparentemente, y entonces Abraham sacrifica a ese animal sustitutivo. El que debería de haber muerto es Isaac. Años después, es Dios que está dispuesto a ver el cumplimiento de lo que había prometido. Es Dios que está dispuesto a ver su hijo maltratado, su hijo deshecho, contado entre los pecadores, siendo aplastado. Y entonces fíjate, si Jesús cumple todas las promesas, en el segundo punto Jesús logra la reconciliación del pecador con Dios. Entonces fíjate, quiero que te des cuenta que todo esto es sombra de lo que pasa. Juan 19, ¿te acuerdas? Juan 3, Juan 4, cuando Juan el Bautista está empezando su ministerio y ve a Jesús. ¿Te acuerdas qué es lo que dice? La primera vez que ve a Jesús, ¿te acuerdas qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual, el sacrificio de la Pascua. Aquella persona que se va a encargar de resolver el problema y el dilema de la humanidad delante de Dios. Jesús dice, todo se ha cumplido. Cada promesa que Dios había dado, Jesús le está cumpliendo. Cada profecía que Jesús había dado, que Dios había dado, Jesús la está cumpliendo. Fíjate lo que dice un himno. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Date cuenta el mensaje que Jesús da comparado con cualquier otra religión. Jesús dice, todo está cumplido, todo lo he cumplido, consumado es. No está diciendo, todo lo has cumplido. No está diciendo, todo lo debes de cumplir, ¿te das cuenta? Está diciendo, todo está cumplido, todo es consumado, todo lo he hecho yo. Las promesas que Dios se había dado las he cumplido yo. No sé si te gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia. Durante ahí en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los campos de concentración más notorios, más violentos, con las tasas o los porcentajes de muerte más grandes,
era un campo en Polonia, Auschwitz, y entonces ese campo tenía una placa de metal. Y entonces esa placa de metal estaba bien en la entrada del campo de concentración. Entonces los nazis hacían caminar a todos los que habían capturado, hacían caminarlos por esta entrada principal, los desnudaban, les quitaban todas sus posesiones, los forzaban a caminar en la entrada de este campo de concentración y los forzaban a leer esta placa de metal. Y esta placa de metal decía: el trabajo te dará libertad. El trabajo te dará libertad. Incluso ahí después, no ahorita, pero después puedes checar en tu teléfono y puedes ahí buscar campo de concentración Auschwitz, Polonia, y vas a ver ahí la placa. Y entonces fíjate que la crueldad de los nazis, la promesa era: estás dentro del campo de concentración, pero si trabajas, te vamos a dejar ir. ¿Sabes cuál era la realidad? Que te mataban por exceso de trabajo. Esa era la manera en la que ibas a morir, trabajando. Morías de inanición, morías de frío, morías de cansamiento. Entonces, si querías salir de ese campo, trabaja. La única forma de salir de ese campo era con tus pies delante de ti, con tus zapatos colgando. La única forma de salir era trabajando hasta no poder más. Te sacaban, pero te sacaban muerto. Fíjate que esa es la misma promesa que tenemos en pseudo cristianismo. En un cristianismo te diría no bíblico, en un cristianismo que predica obras para salvación. Entonces, si quieres ser aprobado por Dios, échale ganitas. Si quieres tener una mejor vida, esfuérzate. Si quieres tener mejor matrimonio, mira, están estas disciplinas, están estas prácticas. Fíjate lo que Jesús dice: todo se ha consumado. Todo está cumplido. ¿Sabes por qué? Porque el problema de tu matrimonio, el problema de tu familia, el problema de tu flojera, no es que necesitas más disciplinas, es que necesitas una transformación de tu corazón idólatra, testarudo, egoísta. Y entonces Jesús en la cruz hace lo que tú jamás pudiste haber hecho. No necesitas más cosas que hacer. Necesitas arrepentirte, necesitas que Dios cree un nuevo corazón en ti, nuevas aficiones, nuevos deseos. Y entonces que ese corazón obedezca a Dios no por deber, no por religiosidad, sino porque está enamorado, está unido a Cristo. Y entonces cuando Jesús dice todo se ha cumplido, no te está diciendo todo se ha cumplido, pero mira, échale ganitas, esfuérzate, están estas disciplinas. Fíjate lo que Jesús nos dice: todo se ha cumplido. La cruz es necesaria porque sin la cruz no hay redención, sin la cruz no hay transformación, sin la cruz no hay obediencia. Lo que necesitas no son más disciplinas, más mandamientos, más tradiciones. Lo que necesitas es llegar a la cruz de Cristo, darte cuenta que Jesús hizo absolutamente todo lo que tú nunca pudiste hacer, que Jesús garantiza tu transformación, que Jesús garantiza un nuevo corazón, un corazón que en verdad desee amar y obedecer a Dios, aunque nadie, absolutamente nadie, lo esté viendo. Solo eso es a través de lo que Cristo ha hecho. Ha pagado por tus pecados, te ha dado su justicia, te ha dado de su Espíritu Santo. Entonces fíjate lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio nos dice que somos pecadores, somos detestables delante de Dios, necesitamos salvación porque estamos esclavizados a nuestro pecado. Por más que nos esforcemos, no podemos obedecer a Dios. Por más que nos esforcemos y las disciplinas que tengamos, nos vamos a cansar, nos vamos a hastiar, nos vamos a desilusionar, nos vamos a desanimar, porque lo que necesitamos es transformación, es redención, es salvación. La cruz de Cristo es ofensiva porque te está diciendo que tu religiosidad, tus métodos para agradar a Dios son absolutamente nada. Todo se ha cumplido, consumado es. No te está diciendo consumado es y échale ganitas, ¿te das cuenta? Incluso tu transformación es garantizada por Dios. Aquel que empezó la buena obra la terminará. En momentos de desánimo, en momentos de pecado, en momentos de falta de fe, puedes descansar en que todo se ha cumplido.
Gracias a Dios que no es por tus propios esfuerzos que Dios te acepta. Gracias a Dios que no es por la cantidad de Biblia que leíste esta mañana que eres aceptado. No puedes ser más aceptado por Dios, no puedes ser menos aceptado por Dios. Si estás en Cristo, eres vestido con su justicia, puedes acercarte a Dios confiadamente al trono de gracia. Porque tu salvación, si estás en Cristo, es gracias a los méritos de Cristo. ¿Te das cuenta? En momentos de desánimo, en momentos de falta de fe puedes descansar. Todo está cumplido. En momentos de obediencia, en momentos de progreso en tu vida cristiana, puedes tener humildad. Porque incluso en esos momentos no puedes ser más amado de lo que eras, porque estás en Cristo. Tu amor no depende de tu obediencia. El amor de Dios hacia ti no depende de tu obediencia. Depende de los méritos de Cristo. El desanimado puede encontrar consuelo. El obediente puede encontrar humildad. Nos dicen, trabaje, Dios te bendecirá. Dios nos dice, todo se ha cumplido. Todo lo he cumplido, cada profecía. La cruz de Cristo nos apunta a la promesa que Dios está dispuesto a cumplir sus promesas, que Dios es soberano, que Dios está en control. Si Dios cumple algo, lo promete para nuestra salvación y para nuestra condenación. Si Dios dice que ni el idólatra, ni el fornicario, ni el ratero heredarán el reino de Dios, si Dios promete algo, lo cumple. Si Dios prometió algo en Génesis 3, lo cumplió en la cruz de Cristo. ¿Te das cuenta? Fíjate entonces las implicaciones. Descansas en Dios. Si te das cuenta que Dios está dispuesto de crucificar a su Hijo para cumplir sus promesas, para completar el plan de redención, que Dios es soberano sobre la historia, que Dios cumple cada una de esas profecías, que Dios cumple lo que prometió, descansas en Dios. ¿Vives ansioso? ¿Vives temeroso? ¿Te das cuenta de lo que Jesús ha prometido, lo que Dios ha prometido? Primera de Pedro 5:7. No estén ansiosos, afanosos por nada. Pongan su ansiedad en Dios, porque Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, nos los ha demostrado en la cruz. Mateo 6. No busquen estas cosas, dinero, vestir, casas, estas cosas lo buscan los que no conocen a Dios, pero ustedes confíen en Dios porque Dios provee para lo que necesitan. ¿Confías en eso? Dios es capaz y está dispuesto a cumplir sus promesas. Filipenses 1:6, aquel que empezó la obra la terminará. ¿Confías en eso? Todo se ha cumplido. Dios ha cumplido absolutamente todo. Quiero terminar con esto, que en el versículo 34, en el versículo 35, fíjate lo que pasa. Dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. 35 nos dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. ¿Te acuerdas del propósito del Evangelio de Juan? Para que creamos en Él, para que creyendo tengamos vida eterna. El que lo vio ha dado testimonio de eso y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad. Fíjate lo que nos dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. ¿Sabes de qué es cumplimiento esto? De la salvación de Israel en el desierto. ¿Te acuerdas cuando Israel estaba sediento? Cuando Israel estaba a punto de morir. Cuando Israel se sentía abandonado por Dios. Y entonces Dios les provee agua de una roca. Abraham parte la roca, agua brota. En esta ocasión Dios parte a su hijo, sangre brota. El pueblo de Israel encontró salvación, encontró vida en esta agua. El pueblo de Dios encuentra salvación, encuentra vida en esta sangre. Somos cubiertos por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra expiación. Cristo toma nuestro pecado. Cristo lo lleva tan lejos del este como el occidente están. Cristo es nuestro sacrificio sustitutivo. Cristo muere en nuestro lugar. Cristo es nuestra propiciación. Cristo nos viste de su justicia. Todo esto lo cumplió Cristo en la cruz. Todo se ha cumplido.
Roca de los siglos, tú fuiste herida así por mí. Anhelando la salud, yo me escondo, Cristo, en ti. De la ira, sálvame. De mis culpas, lávame. Aunque fuere siempre fiel y llorare sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Ningún precio traigo a ti más que tu cruz es para mí. Mientras tenga que vivir en el valle mundanal, cuando tenga que subir a tu augusto tribunal, cúbreme de tu piedad, roca de la eternidad. Y cubiertos estamos si es que has puesto tu fe, si es que has confiado en Cristo, si es que has reconocido tu situación como pecador, si es que has reconocido la necesidad de Cristo muriendo por ti, quitándote tu pecado, vistiéndote de su justicia. Si es cierto, entonces perteneces al pueblo de Dios. Y si es cierto, me gustaría hablar contigo después del servicio. Si algo de esto te ha llamado la atención, si algo de esto te ha dado dudas, me gustaría platicar contigo. Quiero platicar de lo que es el Evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz, a pesar de su pueblo, en su pueblo, para la gloria de Dios. Cristo nos dice, consumado es, todo está hecho. ¿Puedes descansar en eso? ¿Puedes ser animado en eso? Todo está hecho y está hecho por Cristo. La salvación es a pesar de ti, jamás ni un milisegundo es por ti. John Owen, un puritano, nos dice que lo único que contribuimos a nuestra salvación, ¿sabes qué es? Es nuestro pecado. Cristo lo absorbe y Cristo nos viste de su justicia. En esta ocasión la iglesia va a celebrar la Cena del Señor y la celebramos cada domingo porque queremos recordar el Evangelio una vez más. Y entonces en la Cena del Señor recordamos que el cuerpo de Cristo fue partido por su pueblo para darnos salvación, que la sangre de Cristo fue vertida por su pueblo para darnos salvación. Y recordamos que nuestra salvación jamás es por nuestros méritos, que no hay nada que me pueda hacer más amado por Dios o menos amado por Dios, que si estoy en Cristo, su justicia me cubre. Y entonces si has caminado con nosotros en la Cena del Señor, si has caminado por el proceso de membresía, te animamos a recordar el sacrificio de Cristo, a descansar en lo que Cristo ha hecho, a dejar de trabajar para tu salvación, a obedecer a Dios como consecuencia de lo que Dios ha hecho, jamás para ganarte su aprobación. Entonces, si estás con nosotros, si has caminado con nosotros, te animamos a recordar, aprovechar este tiempo para recordar el Evangelio. Señor, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, que tu iglesia se goce en la cruz de Cristo, en lo que tú has hecho por nosotros. Padre, ¿quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién nos puede dar un nuevo corazón? Mi Dios, solo de Jesús la sangre. Que, Padre, este sea un momento de salvación, de esperanza, de descanso para nosotros. Padre, que una vez más recordemos que todo está hecho, todo lo que Jesús ha cumplido. Te agradecemos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.